Señor les bendiga en esta noche, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, así como amigos, personas que ven este video. Yo soy hermano Moisés Daniel, esto es Un Cristiano Presente. Nos encontramos en la congregación de Xonacatlán el día jueves 7 de agosto del 2025. Ahí están los hermanos saliendo. Nos encontramos terminando el estudio. Nos visitó nuestro hermano Víctor Salgado de la congregación en Toluca, para lo cual primeramente Dios iremos y para que ustedes también conozcan la congregación. Grabo esta introducción, más adelante les voy a poner el estudio de nuestro hermano titulado Sin Jesús, lo cual se lo recomiendo, está muy interesante el tema, entonces les dejo el estudio de nuestro hermano. Bueno, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, pues es un gusto el sonido, ¿verdad? Entonces, sí, como les decía, reciban muchos saludos de las iglesias tanto de Toluca como de San Mateo. Y bueno, pues tengo un poquito de tos, pero vamos a intentar predicar la palabra del Señor. Dice en segunda de Timoteo 4:2 que debemos de predicar la palabra, que debemos de estar a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Y también dice Pablo ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 15, dice que debemos también de predicar el Evangelio. Dice, si anuncio el Evangelio, pues no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no predicara el Evangelio. Bueno, como algunos hermanos de aquí, les mando algunos devocionales, a mí hermanos, me agarró el hermano de repente, y entonces voy a predicar, voy a hacer un estudio muy pequeño, que tiene por título Sin Jesús. Y normalmente, yo escribo algunos devocionales y los envío, y seguramente algunos de ustedes pues los reciben, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzar con una pregunta para ustedes. Seguramente la Biblia, ustedes bien saben que pues tiene dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 1189 capítulos, del Antiguo Testamento son 929, y del Nuevo son 260, y tiene 31.103 versículos, si no mal recuerdo. ¿Alguien de ustedes me querría decir, o si no nada más, seguramente ustedes sí lo saben, cuál es el versículo de esos 31.103 más conocido de toda la Biblia? No el capítulo, el versículo más conocido de toda la Biblia. Juan 3:16, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que Juan 3:16 pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no sé si ustedes, muchas veces, nosotros lo podemos citar este pasaje así súper rápido de memoria, pero si nosotros vamos 20 versículos después, ahí en Juan 3, es el último versículo de Juan 3:36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, como les digo, este pequeño estudio pues tiene por título Sin Jesús, y vamos a ver algunos pasajes y algunos pues conceptos importantes porque a veces nosotros pues tratamos de salvarnos, de redimirnos, de justificarnos delante de Dios, pues por muchas cosas, a veces hasta por nuestras propias obras, ¿no? Pero si nosotros no tenemos a Jesús, dice en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y aunque vamos a ver muchos pasajes, son muy conocidos, hermanos, dice también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice: aunque yo ya sé que ustedes se saben todas estas cosas, de todos modos no dejaré de recordárselas para que estén confirmados en la verdad. Entonces, ahorita estaba escuchando que un hermano pues,
decía, o sea, él tiene el valor civil, hermanos, o sea, y bueno, y el valor como cristiano, de decir, no, bueno, pues saben que cometí una falta, y la verdad, muchos de nosotros pues no tenemos esa falta, ¿no? O sea, perdón, bueno, no esa falta, ese valor para nosotros, o sea, exponerlo. Dice también en Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, o sea, cuando leemos este pasaje de Isaías 64:6, que dice que nuestras mejores obras de justicia ante el Señor son como un trapo de inmundicia, y que nosotros somos como sociedad. Yo a veces sí como que entro en conflicto porque digo, Señor, o sea, en Génesis 1:31, bueno, Génesis 1:26 y 27 dice que nosotros fuimos hechos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces dice en el versículo 31 que todo lo que Dios había hecho vio que era bueno, y no solamente bueno, sino que era bueno en gran manera. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué entonces, o sea, dice aquí el profeta Isaías que todos somos como sociedad? Si nosotros se supone que somos como la cereza en el pastel o como en el pináculo de la creación. Y pues eso es muy fácil contestarlo, hermanos, porque el pecado pues es el que nos hace feos delante del Señor, porque sabemos bien que nuestro Padre Celestial es un Dios santo, no tiene absolutamente nada que ver con el pecado, y nosotros cuando cometemos pecado, pues definitivamente, o sea, nosotros ya no estamos siendo, o ya no tenemos la imagen que Dios quería para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, sin Jesús, nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Sin Jesús también estamos perdidos. Hay tres pasajes muy importantes, hermanos, por ejemplo, es Mateo 20:28, Marcos 10:45. Esos dos pasajes definen todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, o sea, yo digo, qué increíble es nuestro Señor Jesucristo, que hasta como dice también en Filipenses, que aunque Él era Hijo, Él no tomó esa posición de gloria, esa posición de deidad que tenía junto con el Padre y con el Espíritu Santo, dice, sino que, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, ¿verdad? Entonces, bueno, hagan de cuenta así como cuando yo leo estos dos pasajes de Mateo 20:28 y Marcos 10:45, digo, o sea, Él siendo Dios vino a morir por personas tan imperfectas como yo. Entonces, o sea, pero definitivamente muchas veces seguimos cometiendo el pecado y no tenemos ese valor, pues ese valor civil, ese valor cristiano para confesarlo delante de Dios. Entonces, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, pues simplemente dice en Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios, y dice también en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La muerte, pues, es la separación de Dios. Entonces, o sea, si nosotros observamos en conjunto todos estos pasajes, pues podremos decir, son pésimas noticias. Pero en Lucas 19:10, hermanos, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, o sea, cuando nosotros no tenemos a Jesús, pues estamos también perdidos. También, por ejemplo, dice aquí en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si nosotros cometemos pecado, y bueno, si lo cometemos, hermanos, aún después de ser cristianos, aún después de haber obedecido el Evangelio, dice en la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 1, que si dice Dios es luz y en Él dice, perdón, este es el mensaje que hemos oído de Él, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros pues decimos que tenemos la verdad, pero no la practicamos, dice, si andamos en tinieblas, pues mentimos. Y después, unos versículos un poquito más adelante, dice que nosotros, si decimos que nosotros no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y pues la verdad no está en nosotros. Pero
En este pasaje de Efesios 2:1, pues dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces también, o sea, sin Jesús, aparte de que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia, aparte de que estamos perdidos, también, o sea, aquí en este pasaje podemos ver que nosotros, o sea, si no hemos obedecido el Evangelio, pues nosotros estamos espiritualmente muertos. Sin Jesús también dice aquí en Isaías 59, 1 y 2, que nosotros estamos separados de Dios. Y si usted recuerda, por ejemplo, yo normalmente, o sea, como que pienso mucho en el pueblo de Israel y parecidos, somos muy semejantes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues, no sé, o sea, nuestro mismo Padre Celestial le daba así como algunos calificativos como que eran duros de cerviz, o sea, como que eran cabeza dura, eran insensatos, eran tercos. Y nosotros de la misma manera, hermanos, muchas veces también nos comportamos así. A menudo, o sea, aun cuando conocemos la verdad, aun cuando conocemos la palabra de Dios, siempre estamos, pues no sé, o sea, viene a mi mente ahorita un pasaje que es Eclesiastés 7:29, dice Salomón, dice: solamente sé una cosa, Dios hizo al hombre perfecto, pero Él se ha buscado toda clase de perversiones. Entonces, definitivamente, o sea, cuando el pueblo de Israel le oraba al Señor y el Señor no contestaba, ahí en los tiempos de Isaías, pues simplemente ellos empezaron a decir: creo que el Señor ya no nos escucha y creo que su brazo ya no es tan poderoso para salvarnos. Pero dice Isaías 59, 1 y 2, dice: el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír, pero yo lo voy a hablar en primera persona plural, dice: pero son nuestras iniquidades y nuestros pecados los que han hecho división entre Él y nosotros. Entonces, o sea, sin Jesús, pues nosotros estamos separados de Él. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Sin Jesús también, pues nuestro nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. Así como hace ratito les dije que, pues, el pasaje más conocido de toda la Biblia, de los 31.103 versículos, es Juan 3:16. Hay un pasaje que también es el más triste de toda la Biblia y lo podemos ubicar en Apocalipsis 20:15. Y más o menos, o sea, Apocalipsis 20:15 dice: y aquel que no sea yo, bueno, y déjenme aquí, perdón, se me fue un poquito, hermanos, pero aquí lo tengo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros sabemos bien que el lago de fuego, pues, es la muerte segunda. ¿Y por qué la muerte segunda? Nuestro profesor de griego se llamaba Dan Cocker y nos decía: el que nace 2 veces muere una sola vez, y el que solamente nace una sola vez muere 2 veces. Esto está muy fácil de entender, hermanos. O sea, cuando nosotros nacemos física y espiritualmente, vamos a morir, o vamos a gozar, o vamos a sufrir la muerte física, pero no vamos a gozar la muerte espiritual, porque no solamente nacimos físicamente, sino también nacimos espiritualmente cuando obedecimos el Evangelio. Pero la persona que solamente nace una vez, que nace, pues, hagan de cuenta, físicamente, biológicamente, va a morir 2 veces. Va a morir la muerte física y va a morir la muerte espiritual. Entonces, precisamente, Apocalipsis nos habla de esta realidad. Son muchos versículos en la Biblia, como les digo, son 31.103, pero imagínense, este versículo de Apocalipsis 20:15 se conoce como el versículo más triste de toda la Biblia, porque imagínense, o sea, llegar, dice también, por ejemplo, Amós 4:12, dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios.
alguna vez, o sea, pues nosotros vamos a estar ahí. Dice también en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. En este pasaje nosotros vemos cómo el ser humano no puede eludir dos citas que vienen en este pasaje. Uno es la muerte y otro es el juicio. Y cuando nosotros estemos enfrente del Señor, imagínense así como que, Señor, yo creo que mi nombre, Víctor Manuel Salgado Jiménez, ahí debe de estar en el libro de la vida. Porque si ustedes recuerdan aquí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice que se abrieron todos los libros y que también se abrió el libro de la vida, que estaban ante el trono, pues todos los muertos, los grandes y pequeños, y dice que fueron todos juzgados según sus obras. Entonces, o sea, imagínense, o sea, llegar ahí y que el Señor nos dijera, pues, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor tu nombre estuvo inscrito alguna vez, pero simplemente como no fuiste perseverante, dice también en Mateo 24:13, que dice el que creyere hasta el fin, este será salvo. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Como cristianos, nosotros tenemos, o sea, ese gran compromiso de ser perseverantes, de ser perseverantes y de ser fieles, pero no nada más cuando obedecimos el Evangelio, sino toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, o sea, imagínense, o sea, llegar ahí, que el Señor nos dijera que nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, pues sería muy triste para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, también dice aquí en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, lo voy a leer, segunda carta del apóstol Pablo, es capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, sin Jesús también, pues nuestro futuro es destrucción eterna. Vamos a estar completamente separados de la presencia del Señor. Y como hace ratito leímos en Juan 3:36, sin Jesús, pues aparte de que vamos a morir en nuestros pecados, pues vamos a morir en nuestros pecados y vamos a ser condenados. Dice también aquí, en Juan 3:18. Juan 3:18 es un pasaje que a mí me gusta mucho, hermanos, porque por lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 18, dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos bien que hay pecados de muerte, y bueno, el pecado de muerte normalmente pues sabemos bien que es aquel pecado del cual nosotros no queremos arrepentirnos. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo en Juan 3:18 que hay un pecado de muerte, que es el no creer en el Hijo de Dios. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no solamente nosotros morimos en nuestros pecados, estamos condenados, sino que estamos perdidos y vamos a estar pues ajenos a la presencia del Señor. Entonces, ya casi voy a terminar, hermanos. Sin Jesús, así como haciendo rápidamente una recapitulación, hermanos, sin Jesús nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia. Sin Jesús estamos perdidos. Sin Jesús estamos espiritualmente muertos. Sin Jesús estamos separados de Dios. Sin Jesús nuestro nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. Sin Jesús nuestro futuro es destrucción eterna. Sin Jesús vamos a ser condenados. Sin Jesús vamos a morir en nuestros pecados. Sin Jesús vamos a permanecer bajo la ira de Dios. Y sin Jesús, pues no solamente estamos perdidos, sino que estamos completamente ausentes de la presencia de Dios.
bueno, no solamente completamente, sino eternamente. Entonces, quiero hacerles unas preguntas de reflexión, hermanos. Dice lo siguiente: ¿cómo afecta mi vida diaria el saber que sin Jesús mis buenas obras no son suficientes para alcanzar la justicia ante Dios? Si ustedes recuerdan también, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, dice que, bueno, habla acerca del amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y después, hagan de cuenta, en el versículo 2 y 3, dice que si yo tuviera así como que todo el conocimiento, y si tuviera todos los bienes y entregara mi cuerpo para ser quemado, no recuerdo exactamente cómo dice, hermanos, aparte de que estoy un poco nervioso, pues simplemente dice que todo lo que yo hiciera, si no lo hago con amor, pues simplemente de nada va a servir. Entonces, o sea, es muy importante que nosotros tengamos en mente que diariamente saber que aunque hagamos todo, si nosotros no tenemos a Jesús y si no tenemos su amor, pues todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Dice: ¿de qué manera mi relación con Jesús transforma mi estado espiritual de muerte a vida? Bueno, pues hay un pasaje, hermanos, está bien padre. Perdón que les dé tantos pasajes, hermanos. Dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, o sea, como leemos en todos estos pasajes, pues podríamos tener nosotros como un panorama completamente negro si estamos sin Jesús. Una tercera pregunta dice lo siguiente: dice, ¿qué pasos puedo tomar hoy para asegurarme de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Les digo, seguramente cada uno de ustedes, no sé cuántas personas ya hayan obedecido el Evangelio, pero el desafío personal para hoy, hermanos, si ya todos obedecimos el Evangelio, pues qué padre, qué increíble. O sea, únicamente pues nosotros tenemos que perseverar en él. Pero si alguno de nosotros, si alguna persona está aquí y no ha obedecido el Evangelio, y después de escuchar todos estos pasajes dice, pues todo lo que yo escucho, o sea, son como muy malas noticias. ¿Por qué? Porque estoy separado de Dios, porque voy a morir en mis pecados, porque voy a estar ajeno a la presencia de Él eternamente, porque hemos leído muchas cosas. Pero el desafío personal, hermanos, hoy es que nuestro Señor Jesucristo diseñó un plan de redención para que cada uno de nosotros pudiésemos redimirnos, pudiésemos reconciliarnos con Dios. La palabra reconciliación, como la leemos también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí aproximadamente por el versículo del 15 en adelante, viene mucho esta palabra reconciliación, y la palabra reconciliación quiere decir restablecer la armonía entre dos personas, en este caso entre nuestro Padre Celestial y entre nosotros. Pero para que nosotros podamos restablecer la armonía entre el Padre y nosotros, en primer lugar, hermanos, debemos de escuchar el Evangelio. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es cuando nosotros comenzamos a tener más fe. Así como, hagan de cuenta, así como, no sé, o sea, yo sé que, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor se dedican al negocio de los muñequitos de peluche. Si yo les dijera, o sea, a ustedes, yo digo y le pregunto al hermano Moisés, ¿con quién podría conseguir algunos muñequitos de peluche? Seguramente me va a mandar con el hermano Adrián. Ajá, pues exactamente, o sea,
Cuando nosotros queremos comprar pan, pues vamos a la panadería. Cuando queremos comprar carne, vamos a la carnicería. Cuando queremos comprar muñequitos de peluche, vamos al taller de nuestro hermano Adrián. Cuando nosotros queremos tener fe, como los apóstoles, aún incluso después de 3 años que habían estado con nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 17:5 que los apóstoles, los discípulos, le decían: Señor, aumentanos la fe. Entonces nosotros vamos a la palabra de Dios y ahí es cuando nosotros encontramos la manera de aumentar nuestra fe. Y una vez que nosotros ya comenzamos a tener fe, no sé si ustedes saben cuántos personajes hay en la Biblia. O sea, hay una Biblia que se publica en el Reino Unido, en Estados Unidos, que se llama la Biblia biográfica, y dice que son muchos personajes. Algunos nada más se tocan muy brevemente, algunos otros pues se tocan incluso más. Se hablan, por ejemplo, de Moisés o de David, su nombre aparece incluso más que el de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente todos estos personajes tienen algo en común, hermanos. O sea, enseñarnos a nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida para que nosotros nos podamos identificar con ellos. Algunos de ellos pues ni siquiera se nos dice si fueron salvos o no, porque ¿saben qué? Porque nosotros, cuando estemos en la circunstancia que ellos estuvieron, nosotros le vamos a dar el fin a esa historia. ¿Por qué? En nuestra persona. Entonces, por ejemplo, o sea, nosotros cuando vamos a la palabra obtenemos fe. Después también, o sea, dice que ya una vez que nosotros obtenemos, bueno, que creímos, pues nosotros ahora tenemos fe. Y dice también, por ejemplo, en Romanos 19:10, dice: si confesares con tu boca, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, o sea, aquí este es el segundo paso del plan de redención de Dios para salvar al hombre. En primer lugar es creer, en el segundo, bueno, en el primer paso es oír, en el segundo es creer, en el tercero es arrepentirse. La palabra arrepentimiento quiere decir, en el griego original, cambio de mente que va a resultar en un cambio de vida. No es lo mismo arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es cuando nosotros sabemos que hicimos mal, pero no tomamos ninguna acción. El arrepentimiento es cuando nosotros sabemos que hemos estado cometiendo pecado, pero una vez que escuchamos la palabra, le damos la espalda al pecado, hermanos. Entonces recuerden, o sea, el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento es el cambio de mente que va a resultar en un cambio de vida. Y bueno, después viene también esta parte de confesar a nuestro Señor Jesucristo, y es los mismos pasajes, o sea, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y finalmente, hermanos, pues también nosotros debemos de dar ese paso de obediencia, obedecer el Evangelio cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros decidimos morir al pecado. La palabra bautizo en el original en griego quiere decir sepultar en agua. Es muy diferente, como dicen, pues, por ejemplo, los calvinistas o como dicen los católicos, que dicen: bueno, pues nosotros llevamos al niño y lo bautizamos en la pila bautismal. Pero el verbo en griego es un verbo completamente diferente de bautizar. Ahí el verbo es ratizo, que quiere decir, o sea, simplemente asperger agua, o sí, asperger agua. No estoy de acuerdo, no estoy muy seguro si así se dice asperger, pero bueno, es esparcir agua. Entonces es completamente diferente este verbo de esparcir agua a de ser sepultado en agua. Nosotros, pues como iglesia de Cristo, les voy a leer este pasaje, Romanos, todos lo sabemos, hermanos, es Romanos capítulo 6, versículos, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7,
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y he visto, hermanos, en muchos predicadores de la Iglesia de Cristo que leen del 3 al 5 o del 3 al 6, pero para mí el más importante es el versículo 7, porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es muy importante, hermanos, porque la Iglesia de Cristo es la única iglesia que predica el plan de salvación, el plan de Dios para salvar al hombre, bíblico. No es como los denominacionales que predican, pues, haz esta oración, recibe al Señor Jesucristo, confiesa que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, y ahí ya prácticamente, o sea, ya tú recibes la salvación. No, aquí la palabra del Señor nos dice, y les digo, toda la Biblia tiene una armonía perfecta, porque les digo, la palabra bautizo quiere decir sepultar en alma, y entonces la única forma en que nosotros morimos al pecado es cuando nosotros somos sepultados en alma. Y aquí mismo pues viene el resumen de lo que es el Evangelio, como está explicado también en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Una síntesis del Evangelio, hermanos, pues es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros obedecemos estos 6 aspectos, bueno, he mencionado 5, el sexto es permanecer fieles hasta la muerte, vivir fielmente, vivir completamente dedicados al Señor. Es cuando pues nosotros obedecemos el Evangelio, nosotros somos hijos de Dios, y definitivamente, aun cuando las noticias del pecado eran muy malas, porque estábamos sin Dios, pues ahora nosotros, dice aquí, nuevamente se los repito, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, o sea, a lo mejor todos ustedes han escuchado este mensaje, pero simplemente, pues, el mismo apóstol, tanto Pedro como Pablo, pues nos dicen que ellos no van a dejar de recordarnos estas cosas. ¿Para qué? Para mantenernos fieles, para mantenernos firmes. Y muchas veces, hermanos, o sea, aún como cristianos, les digo, podemos pecar. De verdad, o sea, felicito a nuestro hermano que hoy dijo, pues, ¿saben qué? O sea, no me pongan en ningún acto de adoración porque cometí una falta. De verdad, hermanos, o sea, es mucho valor el que se necesita para decirlo y hacerlo en público. Y muchos de nosotros a veces no lo hacemos, hermanos, pero definitivamente si nosotros queremos vivir con Dios y salir de esa parte del pecado, hermanos, pues nosotros debemos de confesar nuestros pecados, acercarnos al Señor. Y como les digo, si hay alguna persona en este lugar que no haya obedecido el Evangelio, pues habemos muchas personas que le podemos predicar el plan de Dios para salvar al hombre. Y bueno, pues este es el pequeño estudio de esta noche, hermanos. O sea, de verdad, les pido disculpas si fue muy rápido. Traigo, les digo, un poquito de todo, porque es que ahorita, gracias al Señor, o sea, no pude, bueno, más bien dicho, o sea, no me atajó, hermanos, y bueno, pues ya saben, mi nombre es Víctor Salgado, vengo de la Iglesia de Cristo en Toluca. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, hermanos, los amo a todos en el Señor, y también tengo una noticia para ustedes.
Del 22 al 24 de este mes vamos a hacer una mini campaña o mini campaña de evangelismo o miniserie de predicaciones. Va a consistir pues en puras predicaciones sobre evangelismo, porque queremos nosotros también, hermanos, que más personas ahí en Toluca conozcan el evangelio, específicamente pues personas que son de nuestra familia, que son amigos, vecinos. Y no nos estamos enfocando en invitar a mucha gente que prácticamente, o sea, pues no conocen de la palabra de Dios. Nosotros ahorita estamos enfocándonos en personas que han escuchado de la palabra de Dios, pero que aún no han obedecido el Evangelio. Entonces vamos a estar estos 3 días, agosto 22, agosto 23 y agosto 24, de viernes a domingo, ahí en la calle de Nezahualcóyotl, número 227. Y todos ustedes son invitados, hermanos. Nos daría mucho gusto que algunos de ustedes nos pudieran acompañar. Viernes y sábado va a ser de 7:30 en adelante, y el domingo comenzamos nuestro servicio de adoración de las 10:30 en adelante, y después vamos a tener un convivio. Entonces todos quedan cordialmente invitados. Y pues bueno, hermanos, esto es todo. Dios les bendiga. Bien, espero que este estudio de nuestro hermano les haya gustado, les haya hecho reflexionar, si algo les llamó la atención, por favor pongan en los comentarios. Si les gustó el video, favor de suscribirse, está en la parte de abajito, no cuesta nada, y compartir este mensaje para que cada vez a más personas les llegue este bonito mensaje que se tiene para esparcir a todo el mundo. Sirva este medio como YouTube para poder llegar a más personas. Por eso somos y seremos un cristiano presente, porque estaremos presentes en la vida de todos y cada una de las personas y hermanos que nos están viendo. Nos vemos hasta un próximo video y que el Dios les bendiga. Hasta luego.